2, sino también en otros cursos, ¿no? Y es importante que ustedes, bueno, sepan estos conceptos que son cortos, pero que después permiten explicar cómo se deducen una serie digamos, de ecuaciones que explican el movimiento, ¿no? Entonces, acá por ejemplo, miren, yo conozco un punto, ¿no? Ese punto que sería, bueno, un punto X, que hay un f de X, o que sería Y, ¿no? Este Y es un f de X. Este punto yo lo conozco. Y quiero saber, en esta ecuación, ¿no? En esta línea que representa la ecuación, cuánto vale f de X más delta de X, ¿no? O sea, una distancia delta de X, yo quiero conocer cuánto vale Y, ¿no? Pero ese nuevo Y va a ser el Y anterior más un delta de Y. Entonces, ¿qué es digamos, una deducción relativamente sencilla, ¿no? Si delta de X es lo suficientemente pequeño, miren, acá, acá trazamos una especie de tangente, ¿no? Trazamos una tangente en este punto que estoy señalando. Voy a prender en este punto, trazo una tangente, ¿no? Y es como que fuera una recta, esta línea roja. Entonces se forma un triángulo rectángulo en el que este lado sería delta de X, delta de Y, ¿no? Y bueno, acá, en el punto que traza la tangente, sería pues la tangente, si este tiene un ángulo, digamos, alfa, la tangente de alfa va a ser igual a delta de Y entre delta de X, ¿no es cierto? La tangente de alfa, delta de X. Entonces, delta de Y va a ser igual a delta de X, ¿no? Por la tangente de alfa, ¿ya? Pero la tangente de alfa, ¿qué cosa es igual? A f' de X, ¿no es cierto? Acá tenemos, pues, ¿no? Delta de Y sería igual a delta de X por la tangente de alfa. Pero esa tangente de alfa sería, como hemos trazado la tangente en este punto, delta derivada de Y con respecto a X. Pero como Y ya lo conocemos, entonces miren cómo quedaría, ¿no? Va a quedar f de X más delta de X es igual a Y, o sea, f de X más X por f' de X, ¿ya? Esta deducción aparece en una serie de libros, como parte de una deducción más grande, ¿no? Ustedes dicen, pero ¿por qué a una distancia delta de X la función es f de X más delta de X por f' de X? Bueno, ya les acabo de explicar la razón. ¿Y por qué hago esta deducción? Porque sirve una serie de deducciones que vamos a ver después, incluso en mecánica de suelos, en estructuras, ¿no? Ustedes van a ver esta ecuación constantemente. Y es más, en la siguiente deducción que voy a hacer, a continuación, también tenemos lo mismo, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Que es el teorema de la divergencia, miren. Eh, Acá la ecuación de continuidad no es otra cosa que la ecuación de conservación de la masa. ¿Y cómo se puede expresar? Bueno, una de las maneras en las que se puede expresar es que la tasa de acumulación, ¿no? Por ejemplo, la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a la tasa de acumulación de la cantidad de fluido que entra menos menos la tasa a la que sale el volumen, ¿no? O sea, hay una diferencia, ¿no? Es como que el caudal de ingreso es igual, el caudal, digamos, de la acumulación, el caudal de acumulación o la tasa de acumulación es igual al caudal que entra menos el caudal que sale, ¿no? Y acá, bueno, entonces acá tenemos, imagínense que este es un paralelepípedo, ¿no? Pero solamente estamos viendo en dos dimensiones. La otra dimensión es delta z, que está, digamos, hacia adentro, ¿no? Esta es perpendicular a nosotros. Entonces, por acá va a entrar un flujo que está representado por la densidad del fluido y por Bx. Bueno, una cosa que les quiero decir es que esto solamente es, digamos, un poco para... Lo que vamos a ver en el curso va a ser mucho más sencillo que esto.
muchísimo más sencillo, ¿no? Sino que esto ustedes lo vieron en Fluidos 1, y bueno, como tienen prueba de entrada este lunes, entonces vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Entonces miren, por acá entra un flujo con un vector que sería, bueno, densidad por velocidad x, ¿no? Ahora, claro, evidentemente si ustedes multiplican por el área, sería pues ρ por velocidad por dy por dz, ¿no? Y b por dy por dz les va a dar pues un diferencial de volumen con respecto al tiempo. Multiplicado por ρ les va a dar masa con respecto al tiempo que entra, ¿no? Esto me refería con la tasa de acumulación. Ahora, a una distancia, y acá viene por qué hemos hecho la deducción anterior, miren, a una distancia delta de x, el flujo que sale va a ser rho bx, o sea, la función, más la derivada, la derivada parcial de esa función con respecto a x por diferencial de x. ¿Correcto? Ustedes no sabían, a veces uno dice la deducción, ¿de dónde salió esto? Bueno, ya les acabo de explicar de dónde sale, ¿no? De las matemáticas, por supuesto. Ya les acabo de explicar. Entonces, miren, esta velocidad, si la multiplico por un área, me da un caudal, ¿no es cierto? Este Bx. Pero multiplicado por ρ, me va a dar una masa por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, este Bx pasa a través de un área, dy por dz, ¿no es cierto? Y acá también, bueno, tenemos, este es un paralelepípedo, entonces el área va a ser dy por un fondo, que es dz. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver la tasa de acumulación en la dirección X, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver la tasa de acumulación de masa con respecto al tiempo debido a los caudales que ingresan y que salen con respecto a X, ¿correcto? Bien. Entonces, el volumen del cubo, o bueno, del paralelepípedo, vamos a llamarlo, ¿no? Es de X, de Y, de Z. ¿Ya? El grado de acumulación de la materia es en X, la cantidad que entra, ¿cuánto es? Lo que yo les decía, ¿no? Es esta velocidad Bx por el área de Y de Z. Entonces, esas serían pues las dimensiones de la cara, ¿no? Una longitud en Y y una longitud en Z. Multiplicado por Bx, les da una especie de, les da un diferencial de caudal. Multiplicado por ρ les da un diferencial de masa, ¿no? Entonces sería el producto de la densidad por velocidad por área. En X la cantidad que sale sería, bueno, a una distancia delta de X, habíamos dicho, o de X, en una distancia de X, sería ρ por Bx más, derivada parcial de ρ Bx con respecto de X, por diferencial de X, y todo eso multiplicado por el área de la cara. El área de la cara es dy, ¿no? Por dz, ¿no? Las dos dimensiones. Entonces, la cantidad que entra menos la que sale, acá está, pues, ¿no? Rho Bx dy dz menos Rho Bx más derivada parcial de Rho Bx con respecto de x por dx, y todo esto multiplicado por dy por dz. Entonces, luego yo desarrollo todo, por acá tengo que multiplicar Rho Bx dy dz, acá sería menos Rho Bx dy dz, ahí sí, acá un ratito. Esto de acá, ahí, claro, acá ya lo he desarrollado, ¿no? Rho de x y de z, estos dos se cancelan, miren, estos dos se cancelan, y solamente quedaría menos derivada parcial de Rho bx con respecto de x por dx por dy de z. Ese sería en x, ¿no? La cantidad de masa que ingresa menos la cantidad de masa que sale me da, este sería el flujo, digamos, el flujo neto, ¿no? ¿Ok? En Y es igual, pues, ¿no? En Y, a ver un ratito. En Y tendríamos algo muy parecido, ¿no? En Y tendríamos Rho BI y a una distancia delta Y, de X, perdón, tendríamos Rho BI Y
más derivada parcial de rho bi y con respecto de y por y, ¿no es cierto? Y las caras, ¿cuáles son? Miren, ¿eh? Las caras vendrían a ser, vamos a hacer un pequeño dibujo acá. Está bien. La cara vendría a ser hacia adentro, ¿no? Dx y por dz, ¿no es cierto? Y abajo tenemos, bueno, en la parte inferior, rho by. Entonces sería rho by por dx por dz, ¿no es cierto? Rho by por dx dz. Y acá también, pues acá el área también es dx y dz, ¿no? Y acá tenemos este vector, rho by más derivada parcial de rho by con respecto a y por diferencial de y. Entonces, perdón, entonces la cantidad que ingresa sería rho by por dx de z, la cantidad que sale sería rho by más derivada parcial de rho by con respecto a y por diferencial de y por dx de z, ¿no? Entonces la cantidad que ingresa menos la cantidad que sale, quedaría pues, bueno, rho by de x de z menos rho by más derivada parcial de rho by con respecto a y por diferencial de y por dx de z. Entonces se cancelan estos dos primeros y me queda menos la derivada parcial, como acá tengo un signo menos, ¿no es cierto? Este menos afecta a este término y este término. Sería menos derivada parcial de rho y con respecto a y por diferencial de y por dx de z. Entonces quedaría menos derivada parcial de rho y con respecto a y por dy por dx de z. ¿Ok? Y en z es lo mismo, ¿no? La cantidad que ingresa menos la cantidad que sale, z pues es perpendicular digamos, al plano que estamos mirando. Entonces, ¿cuál sería la cara? Esta tiene una base de x y una altura de y, ¿no es cierto? Vamos a retroceder para ver esta cara. Perdón. Ahora, x es perpendicular, pues, ¿no es cierto? A nosotros. Entonces la cara va a ser esta, miren, de x de y, y aquí vamos a tener ingresando rho y, perdón, rho z, rho velocidad en z, y saliendo rho z más la derivada parcial de rho z con respecto a dz por dz, ¿no? Por diferencial de z. Entonces es igual, rho bz por dx de y, la cantidad que sale es rho bz más la derivada parcial de rho bz con respecto a z por dz por dx de y. Acá se cancelan el rho bz de x de y me quedaría menos la derivada parcial de rho bz con respecto a dz por diferencial de z por dx de y, ¿no es cierto? Entonces quedaría el resultado neto, la cantidad neta de acumulación, lo que se va acumulando va a ser, la cantidad neta que se acumula sería menos derivada parcial de rho bz con respecto de z por diferencial de z de x y y. Ahora, nosotros, ¿dónde se está acumulando todo esto? En el paralelepípedo que es dx y de z, ¿no? Diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, ¿no es cierto? Entonces, la masa, miren, la masa es el producto pues de la densidad por el volumen, ¿no es cierto? Entonces, la tasa de acumulación de la masa va a ser derivada parcial de rho por dx y de z. Y esto tiene que ser igual a la suma de los tres términos de ingreso, o sea, de acumulación neta de materia, ¿no? Entonces, esa, o sea, esto debería ser igual a la suma de los tres términos netos anteriores. Entonces, así quedaría, miren, la derivada parcial de rho de x, y de z, ¿no? de acumulación de masa, es igual a menos derivada parcial de rho bx con respecto de x por diferencial de x de y de z,
menos rho dy con respecto de y por dx de z menos rho dz con respecto de z diferencial de z de xy, ¿no? Ahora, dx, dy y dz no varían con respecto al tiempo. Entonces salen fuera de la ecuación. Y acá tenemos factor común de x, y, de z, ¿no? O sea, en el lado derecho se factoriza de x, y, de z. Y acá, miren, y acá, en este punto de acá, sale fuera, pues, de la derivada. Entonces es como una constante, sale fuera, va adelante, digamos, de x, y, de z. Y por otro lado yo factorizo, miren, acá tengo de x, y, de z. Bueno, acá dy de x, de z. De z de x, y, o sea, de x, los tres términos, también los factorizo, ¿no? También los factorizo. Y me queda, bueno, estos se van, me queda la derivada parcial diferencial de rho con respecto al tiempo, es igual a menos rho por bx con respecto a dx, menos rho by con respecto a y, menos 2 rho z con respecto a z. Entonces se elimina dx en ambos términos, y queda esta ecuación, ¿ya? Derivada de rho de la densidad con respecto al tiempo es igual a menos derivada parcial de rho bx con respecto de x menos derivada parcial de rho by con respecto a y menos derivada parcial de rho bz con respecto a z. Pero ¿qué pasa? Bueno, en los gases la densidad puede variar con la temperatura, etcétera, ¿no es cierto? Pero los líquidos, que son los fluidos que vamos a ver en este curso, bueno, este curso creo que yo les había mencionado que se llama Ingeniería Hidráulica en otras universidades del Perú y Hydraulic Engineering en otras universidades del mundo, porque se trata del agua. El agua es un líquido. Y los líquidos son, voy a ponerlo así, ¿no? Prácticamente incompresibles. O sea, el agua, por ejemplo, por eso que se usan las prensas hidráulicas, porque el líquido no se comprime. Entonces simplemente transmite la fuerza, ¿no?, dentro de la máquina. Entonces, ¿qué pasa si es incompresible? Quiere decir que la densidad no varía. Y si la densidad no varía, entonces ese término sería cero, pues, ¿no es cierto? Y este rho sale fuera ¿no? Entonces la densidad, el término de acá sería cero, ¿no? Y aparte se factoriza rho, ¿no? Cero es igual a rho. Ya, pero este rho, pues, no es igual a cero, pues, ¿no? Tiene un valor finito. Entonces quiere decir que todo esto que está acá sí es igual a cero. Entonces quedaría la ecuación así, ¿no? Derivada parcial de velocidad de x con respecto a x más derivada parcial de velocidad de y con respecto a y más derivada parcial de bz con respecto a z es igual a cero. Ese es el teorema de la divergencia, y que es la ecuación de continuidad en forma diferencial en 3D. Bueno, aquí en el curso, la ecuación de continuidad la vamos a aplicar, va a ser, por ejemplo, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, o caudal 1 es igual a caudal 2 más caudal 3. Eso es lo más difícil que van a ver, pero esta es la forma más difícil que ustedes van a ver. Bueno, ¿para qué se utiliza? Para, por ejemplo, hacer modelación hidráulica en 3 dimensiones. Es algo que tampoco vamos a ver en este curso. ¿Y por qué? Porque, bueno, el curso dura 4 meses y 16 semanas, y es más, en la uni hacemos más que en otras universidades, pero en fin, que tienen 14 semanas, ¿no? Bueno, entonces ese es el teorema de la divergencia. Esto lo voy a ver si lo grabo un ratito. Hay algunas anotaciones ahí que no sé, pues, de repente, a algunos les gusta, algunos voy a ponerlo aquí como revisión de 2. Voy a agregar algo más, ¿ya? Y ya después se los paso. Ah, bueno, por si acaso he estado, bueno, enviándoles las clases, ¿no? Ustedes. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Miren, lo que estoy haciendo es un repaso, tomando en cuenta que van a dar una prueba de entrada, ¿no? Este repaso es algo muy somero que voy a hacer para que ustedes... Ah, y después, bueno, cuando termine de hacer el repaso, repaso rápido de los temas, les voy a presentarles el aula virtual, porque quiero que
ingresen, y ayer estuve, bueno, preparando un cuestionario para que ustedes, sin nota, para que ustedes entren al aula virtual y vayan llenando los datos. O sea, puse diferentes tipos de preguntas, ¿no? Esto no se califica, pero simplemente es para que ustedes se familiaricen con el uso del aula virtual para prácticas, ¿no? Y eso, bueno, va a facilitar, por ejemplo, la prueba de entrada yo tengo que después dividir las preguntas, cuántas contestó, eso, las estadísticas me las da más fácil, o sea, se presta perfecto para la prueba de entrada, y ustedes van a ver, bueno, que, bueno, a mí me cuesta más trabajo preparar ese tipo de pruebas, pero a la larga, bueno, los resultados salen mejor tabulados, incluso hay unas estadísticas de cómo salieron ustedes y todo eso, y eso es bueno, ¿no? Ok, entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Bueno, acá, miren, acá, por ejemplo, los tipos de energía que hay. eh, Acá, por ejemplo, podemos ilustrar, ¿no? Un objeto que se encuentra a una distancia z de un nivel de referencia va a tener pues una energía potencial mgz con respecto a este punto, ¿no? O sea, la energía potencial, bueno, se supone que idealmente se transforma en energía cinética, ¿no? Ustedes podrían decir, bueno, este mgz se transforma en un medio de mv cuadrado, ¿no? Entonces, cuando cae acá, cuando llega a este punto, ¿no? Pero bueno, digamos que tiene una velocidad en esta dirección, ¿no? Entonces tiene una energía potencial mgz y una energía cinética, que sería un medio de la masa de este objeto, multiplicado por la velocidad media al cuadrado, ¿no? La velocidad que lleva este objeto al cuadrado. ¿Está bien? Ustedes se acuerdan de física, ¿no? Física bueno, de secundaria y también del primer ciclo de física 1, ¿no? Bueno, acá vamos a ver energía de presión y la voy a explicar de una manera la más sencilla posible. Miren, acá tenemos una presión ejercida sobre un área, ¿no? Y esta presión por un área me va a dar una fuerza. Si yo desplazo con esa fuerza una distancia X, el trabajo efectuado va a ser igual a la fuerza por X, ¿no? Entonces sería presión por área por X, ¿no es cierto? Entonces F es la fuerza aplicada, la fuerza es presión por área, la distancia es X, entonces el trabajo efectuado va a ser presión área por X, ¿no? Y entonces, bueno, W va a ser área por X, pero área por X, presión por área por X, y si yo separo área por X y área por X sería un volumen desplazado, ¿no es cierto? Entonces el trabajo efectuado va a ser presión por volumen, ¿ya? Entonces la energía, digamos, total va a ser mgz más un medio más a velocidad cuadrada más presión por volumen. Ahora, si dividimos todo entre mg, o sea, masa, por gravedad, ¿qué cosa dan? Peso del objeto, ¿no es cierto? Se obtiene, bueno, h, que sería la carga, bueno, la carga se llama ¿no? H sería una carga de energía, o nivel de energía, entonces entonces yo divido entre mg y me quedaría pues z, ¿no? M cuadrado me quedaría un medio de velocidad al cuadrado entre 2g, ¿no? Y acá, miren, acá tendríamos presión por volumen, ¿no? Pero la masa, ustedes recuerdan que la masa es igual a ρ por volumen, ¿no? Ρ por volumen, siendo ρ la velocidad del fluido, entonces va a quedar, h va a ser igual a z, más b cuadrado, más p entre ρ por volumen por g. Pero p por volumen, acá se cancela el volumen, y quedaría P entre ρ por G, pero ρ por G es igual a gamma, que es el peso específico, en este caso del fluido. Entonces, ustedes recuerdan que H es igual a Z más B cuadrado entre 2G más P entre gamma, ¿no? Presión entre gamma. Y bueno, entre dos puntos, H1 es igual a H2 más las pérdidas entre los dos puntos, ¿no? Ven, acá tendríamos
Bueno, H sería igual a ¿qué? En un sistema de tuberías, por ejemplo, en un sistema de tuberías sería Z más la presión que ejerce sobre las paredes, P entre gamma, más B cuadrado entre 2G, ¿no? Y bueno, si ustedes conectan un tubo transparente, ¿no? Ustedes conectaran un tubo transparente acá en este punto, un ratito. Si ustedes colocaran un tubo transparente, en este punto, el agua, digamos, va a llegar hasta acá. El tubo se va, eso sería un piezómetro. Ese tubo transparente que sirve para ver la presión se le llama piezómetro. También se colocan en presas, por ejemplo, para ver la presión en la presa, ¿no? Entonces, esa es una propiedad que vamos a ver en el curso también, ¿no? Hasta ese punto llegaría la, bueno, Z más P entre gamma, ¿no? Que sería la línea piezométrica. Ese es el nombre que adoptan, línea piezométrica. Entonces acá sería la línea piezométrica y acá la línea de energía. Bueno, eso lo vamos a ver con más detalle, pero más adelante, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces la ecuación, ustedes recuerdan pues la ecuación de Bernoulli, ¿no? Bueno, y ustedes, miren, los principios que ustedes han visto en física, los principios que ustedes han visto en física, eh, se cumplen también en mecánica de fluidos. Ustedes han visto que el principio, por ejemplo, el principio de conservación de la masa, nosotros hemos expresado, ¿cómo le llamamos? Ecuación de continuidad. Pero ustedes han visto que esa ecuación de continuidad no es otra cosa que la ecuación de conservación de la masa, ¿no? Y eso que estamos viendo ahora es la ecuación de la energía, ¿no? Entonces acá tendríamos, eh, bueno, Z1 más P entre 1 entre gamma, más B sub 1 al cuadrado entre 2G, acá sería Z2 más P sub 2 entre gamma más B cuadrado entre 2G. ¿Y acá qué cosa es este delta D? Este delta D son las pérdidas que se generan entre los puntos 1 y 2, ¿no? Cuando el flujo se desplaza de la sección 1 a la sección 2, hay unas pérdidas. Entonces, P sub 1 entre gamma más B sub 1 al cuadrado entre 2G más Z1 va a dar es igual a P sub 2 más B sub 2 al cuadrado entre gamma entre 2G más Z2 más delta de E, ¿no? Que serían las pérdidas, el delta de, digamos, de energía por unidad de peso. En este curso, bueno, vamos a aprender a calcular estas pérdidas, vamos a deducir, bueno, justamente hoy, entre hoy y mañana vamos a deducir cómo se calculan estas pérdidas. ¿Ok? Claro que también hay otras pérdidas, por ejemplo, hay energía térmica, en fin, ¿no? Bueno, está un poquito más, ¿no? Detalle. Y bueno, básicamente la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento no es otra forma que la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, la ecuación de momento es básicamente la segunda ley de Newton, que ustedes también la han visto en Fluidos 1, ¿no? Eh, que bueno, ustedes están acostumbrados, digamos, por los cursos de física que llevaron en secundaria y por los cursos que ustedes llevaron en la uni, que la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero también hay otra manera de verlo o sea, que esa sería pues la fuerza neta en una dirección, es igual a la masa por la aceleración en esa dirección, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿correcto? Pero, este, un tema que ustedes deberían ver es que fuerza también es igual al cambio en la cantidad de movimiento, ¿no? Y ustedes lo vieron, ¿se acuerdan? Tenían, por ejemplo, el tema de los álabes, ¿no? Posiblemente les tenga una pregunta similar a esa. Los álabes, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, tienen en una dirección, hay una fuerza, y eso es igual a ρ por Q por la diferencia de velocidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, acá sería pues por unidad de masa, teníamos pues que la sumatoria de fuerzas, acá estarían las fuerzas debidas a la presión, y luego las fuerzas debidas en una dirección X, ¿no es cierto? Mu, ¿no?
por la derivada parcial de x con respecto a x, la derivada parcial de mu por la derivada parcial de y. ¿No? Estas serían las fuerzas debidas a esfuerzos cortantes, ¿no? que actúan sobre las caras que ya vimos. Entonces sería la fuerza de presión más las fuerzas cortantes serían igual a ρ por la aceleración, ¿no? Derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, esas serían, pues, algunas de las... Voy a grabar como... Ok, entonces, vamos a ver un poco ya, es una introducción. Ah, ya, perdón, vamos a entrar acá al Uni virtual. Miren, he preparado un cuestionario. El Uni virtual, bueno, fue implementado el ciclo pasado, con bastante esfuerzo. Bueno, acá tienen ustedes la sumilla. Ojo, este sílabo del curso con fechas, este es temporal. Yo lo voy a cambiar, ¿no? Lo voy a cambiar porque ya se los envié a ustedes por correo el que ya está actualizado, ¿no? Ustedes no sé si les llegó, ¿han visto sus correos? No sé si vieron sus correos. Ingeniero. Dígame. ¿Sí? Sí, dígame. Sí, sí llegó. Ah, sí, 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 ok, ok. Ah, claro, yo les he enviado esto ayer, ¿no? Miren, acá está, ¿no? Acá está la fecha por fecha, ¿no? Esto fue lo que hicimos el lunes, esto es lo que vamos a hacer hoy, flujo turbulento. Justo estamos entrando a este tema flujo turbulento, ¿no? Pero bueno, esta instrucción es para la prueba de entrada, es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Algo que quedó pendiente. Eh, y la idea de haberles pasado esta información era pues ser transparentes, ¿no? Ustedes saben que cuando uno debe siempre ser pues abierto, transparente en cuanto a sus, un ratito, uno debe ser abierto, transparente en cuanto a las cosas que hace. Entonces yo dije, el sílabus del curso es y este es el 100% del sílabus del curso, y lo debemos cumplir. Entonces yo les he pasado a ustedes el sílabo que acabamos de ver, con fechas. Claro que a veces adelanto, lo más probable es que nos adelantemos un poco, porque con la aula virtual se puede hacer cosas muy rápido, ¿no? Y bueno, pero entonces lo más probable es que cumplamos el 100%, pero yo se los doy por como decirles, miren, este es el curso, este es como la promesa electoral, ¿no? Acá están todas lo que voy a hacer, ¿no? Y tengo que cumplirlo. Entonces ustedes con ese documento, ustedes pueden ver que el sílabo se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Y esa es pues la idea que ustedes deben un poco, de haber transparencia en esto, ¿no? Entonces miren, acá en el aula virtual, acá este cuestionario de ejemplo lo he creado ayer, ya, ustedes ingresen este cuestionario, ya, ustedes ingresen y bueno, así, bueno, yo ya hice un intento, pero bueno, ustedes van a entrar a este cuestionario. Lo que pasa es que yo ya hice un intento para revisar de que todo esté bien. Ya bueno, entonces ustedes van a, el enlace está acá. Ya, ustedes entran al Uni virtual, ustedes creo que ya están matriculados, ¿no? Acá están ustedes, y están matriculados en el aula virtual, ahí están sus apellidos, ¿no? Ustedes pueden ver que están matriculados por orden alfabético. Bueno, a mí también me han matriculado porque soy el que es el profesor, esto también la ingeniera Belinda. Ya, ahí están ustedes, están matriculados. Ah, bueno, yo voy a matricular a los alumnos que, verdad, que se han inscrito, que están por inscribirse, ¿no? Me han contactado, eso está muy bien. Ya yo también los voy a inscribir en esa aula virtual para que no estén en desventaja, ¿correcto? Pero ahí están ustedes, pues, ¿no? Entonces ustedes van a entrar aquí a cuestionario de ejemplo, ¿ya? Y lo van a resolver, ¿no? Lo que pasa es que yo puse intentos permitidos, puse uno, ¿no?
Bueno, ya chequeé que todo estuviera bien. Entonces ustedes van a entrar, bueno, cuando tengan tiempo, tienen 20 minutos para resolverlo, ¿ya? Cuestionario de ejemplo, ustedes van a entrar y van a darse, en este caso, son las mismas preguntas para todos porque es como un ejemplo, ¿no? Cuando les tome la práctica, no estén fijándose ni intentando preguntarle a sus compañeros si es la A, si es la B, si es la 1, porque lo más probable es que este, las preguntas estén chocolateadas, como dicen. ¿Está bien? Entonces, entre en ese cuestionario, ya, entre en ese cuestionario y y resuélvanlo, pues, ¿no? Ok, entonces vamos a ver flujos turbulentos en conductos cerrados, ¿ok? Vamos a ver ese tema, flujos turbulentos, ¿no? Miren, cuando la velocidad es muy baja, ¿no? La transmisión de los esfuerzos cortantes se realiza a través de mecanismos viscosos, ¿no? Es cuando una capa, digamos, a través de su esfuerzo cortante, frota la capa inferior y le transmite el esfuerzo cortante, ¿no? Y esto ocurre cuando el número de Reynolds es muy bajo, ¿no? Cuando el número de Reynolds es bajo, la transmisión de fuerzas cortantes es a través de mecanismos viscosos, ¿no? Digamos que es a través de la viscosidad, transmite los esfuerzos cortantes de una capa a otra, ¿no? A través de la viscosidad. El movimiento, hay un desplazamiento, entonces ese desplazamiento hace pues que por viscosidad se transmita el esfuerzo a la capa inferior, ¿no? Por esa propiedad que tiene el fluido. Pero cuando aumenta el número de Reynolds, hay más agitación. Entonces no se trata solamente de esa digamos, esa especie de frotamiento que le hace una capa a otra, ¿no? No es una frotación que se hace, sino que además hay como golpes, ¿no? Porque la turbulencia es como que una molécula golpea a la otra y la otra se la devuelve, ¿no? Y se empiezan a pelear, ¿no? Entonces, esa fluctuación de velocidad se hace más evidente en la dirección, por ejemplo, Y, ¿no? ¿Y dónde se ve esto? En la curva de Reynolds, ¿no? En la curva de Reynolds, ¿no? Esta es la curva de Reynolds que, bueno, ustedes la han visto, la han usado el ciclo pasado, ¿no? ¿Se acuerdan? La curva de Reynolds. Ustedes inyectan una tinta acá, y acá ustedes abren, acá está el caño, ¿no? Este sería pues la válvula. Acá está la válvula controla el flujo, y bueno, ustedes van abriendo y va saliendo agua, ¿no? Esto recircula después, claro. ¿Correcto? Entonces, cuando ustedes abren un poco esta válvula, entonces acá el flujo entra a una velocidad muy baja, y ustedes pueden ver que que se vuelven como una especie de láminas, ¿no? Una encima de la otra, por eso se llama flujo laminar, ¿no? Acá tenemos la curva de Reynolds, ¿no? Empieza, cuando el número de Reynolds está es menor a 2000, y quizás hasta 4000, la transmisión de esfuerzos cortantes se realiza a través de mecanismos viscosos, o sea, es el esfuerzo cortante que a través de la viscosidad transmite a la capa inferior, ¿no? Entonces se ven como líneas paralelas, ¿no? Se ven líneas paralelas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando pasan los 4000, ya se empieza a notar una especie de, un patrón caótico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay un intercambio de momentum entre las partículas, ¿no? Entonces, la propiedad, la viscosidad dinámica, que es una propiedad intrínseca, intrínseca quiere decir que es propia ya no es la que transmite, sino que es debido a la interacción de estas moléculas, ¿no? Debido a efectos de turbulencia. Bueno, y turbulencia es todo un tema, ¿eh? Hay un curso entero de turbulencia en posgrado, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros graficáramos en un punto la velocidad, ¿no? Versus el tiempo, tendríamos una gráfica así, ¿no? Esta sería la velocidad promedio, y estas fluctuaciones serían, pues, en este caso, por ejemplo, con respecto a la media, en este punto sería U', ¿no? U', ¿ok?
y en cualquier momento la velocidad en un punto se expresa como la suma del promedio más una fluctuación U', ¿no? Ahora, el promedio de las fluctuaciones, por razones obvias, ¿no es cierto?, es igual a cero, el promedio, pero no el promedio del cuadrado de las fluctuaciones, o sea, esta sería la velocidad RMS, ¿no?, el factor RMS, que sería 1 entre el tiempo de las variaciones de velocidad menos velocidad promedio al cuadrado por diferencial de tiempo. Esa es una manera de cuantificar la turbulencia, ¿no? Esa es una manera de cuantificar la turbulencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, la ecuación de velocidad, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, le llamamos U a la velocidad en el eje X, BV, la velocidad en el eje de las Y, y W como la velocidad en el eje de la Z, entonces, en todos los casos, U, por ejemplo, sería igual a la velocidad media más U'. V sería igual a V', a V raya, más V', ¿no? B chica, ¿no? B chica es igual a B chica raya más B chica prima, y W sería igual a W raya más W'. Entonces, acá hay un tema, bueno, o sea, si el flujo fuera laminar, el esfuerzo cortante sería igual a mu por la derivada de la velocidad con respecto a Y. Pero, cuando aumenta el número de reinos, entra pues a tallar una viscosidad que es, o sea, una resistencia que es producto de la turbulencia, que sería como una especie de viscosidad turbulenta, ¿no? Entonces, mu es el esfuerzo viscoso y nao es el esfuerzo turbulento, y u es la velocidad en la dirección X, ¿no? Entonces, y tau sería la fuerza cortante, ¿ya? Pero bueno, esta teoría también dice, ¿no?, que el esfuerzo cortante aparente sería igual a densidad por la fluctuación en X, de la velocidad en X, por la fluctuación de la velocidad en Y, o sea, ρ por U' y por B', ¿no? Entonces, esta teoría de Prandtl establece pues que o sea, esa teoría de Prandtl viene de la teoría de gases, pero se está aplicando a fluidos. O sea, una teoría se plantea y luego se verifica ¿con qué? Con mediciones. Yo puedo tener muchas teorías, pero esas teorías tengo que verificar con mediciones. Entonces, bueno, la teoría dice tal cosa, ¿no? Que U' es igual a una longitud entre dos partículas por la derivada de velocidad con respecto a Y, ¿no? Entonces, miren, a ver, ratito. Este esfuerzo cortante igual a densidad por U' por B', ¿no es cierto? Ya. Ojo, esfuerzo cortante es igual a densidad por U' por B'. ¿Ya? U' es la fluctuación de la velocidad, no es la velocidad, es la fluctuación de la velocidad. Ese delta de velocidad que vimos en el gráfico, eso es. Y lo mismo es B', ¿no, chicos? Entonces, miren, vamos a decir que U' es proporcional a una longitud L1, ¿ya? Derivada de U con respecto a Y. Bueno, acá dice U es proporcional a. Entonces vamos a decir que es directamente proporcional a. U es igual a un K1 por L1 por derivada de U con respecto a Y. Ahora B' va a ser igual a un L2 por derivada de B con respecto a Y. ¿Ya? Entonces B' va a ser, ojo, miren, acá esto es importante. B' es igual a K2 por L2 por derivada de B con respecto a Y. Acá decimos que B' es proporcional a L2. Entonces dijimos, si es directamente proporcional, quiere decir que hay una constante delante, ¿no? K2 por L2 por derivada de B con respecto a Y, ¿no? Ahora, acá viene la parte interesante, ¿no? ¿Qué tal si decimos que hay proporcionalidad entre la velocidad B y la velocidad U? O sea, esta es la velocidad U, que es la velocidad B, ¿no? Entonces, que B es igual a una constante multiplicada por U, entonces, como sería pues C por du de Y, ¿no es cierto? C por du de Y, ¿no? Miren, repito, acá tenemos fluctuación, es proporcional a una longitud de L1 por derivada de U con respecto a Y. Entonces su prima decimos que es igual a directamente proporcional, que es igual a un K1 por L1 por derivada de U con respecto a Y. Luego decimos que B' es proporcional a una longitud 2 por derivada de la velocidad con respecto a Y. Entonces,
B' va a ser igual a K2 por L2 por la derivada de B con respecto a Y. Ahora, ¿qué les parece si decimos que este derivada de U, esta de acá, entonces acá decimos, bueno, perdón, acá decimos que B es igual a C por U. Entonces la derivada de B con respecto de Y es igual a un C por du de Y, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces en la siguiente página, miren lo que pasa. Derivada de B con respecto a Y es igual a C, derivada de B con respecto a Y, ¿no es cierto? Entonces B' puede ser pues igual a un K2 por LC por C por la derivada de B con respecto a Y. Estoy reemplazando nada más, ¿no? B' es proporcional digamos, un K2 por L2 por la derivada de B con respecto a Y. Pero la derivada de B con respecto a Y va a estar reemplazando por esto, ¿no? Por C. Esta de acá es la derivada de B con respecto a Y, ¿no? ¿Ya? Entonces quedaría K2 por L2 por C por derivada de B con respecto a Y. Entonces, ¿qué quedaría acá? Quedaría ρ por K1, L1, ¿no? Que sería la derivada de U con respecto a Y, y acá sería K2, L2 por C por derivada de B con respecto a Y. Entonces, acá me quedaría que el esfuerzo cortante aparente sería ρ por todo esto, factorizando, ¿no? Porque estos dos, multiplico du de Y, quedaría du de Y al cuadrado. Entonces me quedaría ρ está acá abajo, C está acá abajo, luego K1 por K2 por L1 por L2, ¿ya? Pero todo esto de acá se podría expresar como acá tenemos una longitud 1 por una longitud 2 multiplicado por una constante, todo esto se puede expresar como si fuera pues un L cuadrado, ¿no? Porque C es una constante, K es una constante, K2 es una constante, y tenemos una longitud 1 y una longitud 2. Es como que yo tuviera, bueno, una serie de factores y luego longitud 1 por longitud 2, ¿no? Pero todo eso lo puedes expresar como, y dicen, ¿y cómo lo voy a expresar como un L al cuadrado? Claro, es como que yo tuviera, por ejemplo, 4 por 9 es igual a 36. Entonces, en vez de decir 4 por 9, yo digo 6 al cuadrado, igualito. Porque acá tengo longitud 1, longitud 2, y luego tengo una serie de factores que son números nada más, ¿no? Números multiplicados por una longitud 1, longitud 2, ¿en qué unidades me va a dar? En metros cuadrados. Entonces acá yo podría expresar todo este ρ por toda esta longitud, que está bien, de repente pues es este 3 por 20, 27 por 3, 81. Bueno, yo no quiero que sea 27 por 3, quiero que sea 9 al cuadrado, ¿no? Entonces le expreso todo eso como un L cuadrado. Entonces me queda esta expresión así, ¿no? Y me quedaría esta expresión, ¿no? Entonces me va a quedar tau aparente es igual a ρ L cuadrado derivada diferencial de U con respecto a Y al cuadrado, ¿no? Ahora, como les digo, esta es la teoría de Prandtl aplicada a líquidos, ¿no? Entonces vamos a seguir, ¿ya? Hasta ahí se ha entendido cómo se ha hecho esta deducción, ¿no? Porque partimos de un principio, de una teoría. Ahora, después, ¿cómo se verifica la teoría con mediciones, ¿no? Y entonces, miren, bien, ahora vamos a ver el tema distribución de velocidad, ¿no? En flujos turbulentos, ¿ya? Eh, las condiciones de flujo son más complejas, ¿no? Porque tenemos una zona, lo voy a poner acá mejor, porque creo que acá como que está faltando un gráfico. Bien, acá tenemos, bueno, digamos una pared, que puede ser de un canal o puede ser de una tubería, ¿ya? Bueno, en esta pared, en este borde, pues la velocidad
es igual a 0. Porque es la condición de no deslizamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí la velocidad, hay una zona bueno, en la que la velocidad es muy baja. Entonces tiene una altura, le voy a poner, bueno, una especie de delta minúscula, ¿no? Como esa velocidad, ya bueno, y el esfuerzo cortante acá, ya, el esfuerzo cortante actuante va a ser pues tau sub 0, ¿ya? En esa pared es tau sub 0. Tau sub 0 acá está, bueno, tau sub 0. Entonces, en esta zona, digamos que el flujo podría decirse que es como una especie que eso después se va a llamar capa laminar, pero digamos que el flujo es tan lento que el aumento de velocidad va a ser proporcional a la derivada con respecto a Y, bueno, y el factor de proporcionalidad es la viscosidad dinámica, que es una propiedad intrínseca del flujo, ¿ya? Ahora, como acá también se está asumiendo que este es lineal, entonces tau sub 0 es igual a mu por, ya digamos, velocidad entre Y de frente, no porque es lineal. Entonces, si dividimos entre ρ, ambos miembros, quedaría tau entre ρ, mu entre ρ, pero mu entre ρ, ustedes se acuerdan que es viscosidad cinemática, ¿no? Entonces acá quedaría u por Y entre Y, y ese es cuando Y es menor o igual a delta prima, ¿no? Delta prima, ¿ok? Que sería, pues, este sería esta altura, que es una zona en la que el flujo es aproximadamente laminar, ¿ya? Entonces ahora miren, ¿ah? La cantidad tau entre ρ a la raíz cuadrada tiene dimensiones de velocidad, ¿no? Y se llama velocidad de corte. Y bueno, esta ecuación anterior, miren, ¿ah? Acá tenemos, bueno, tau entre ρ, mu entre ρ. Ese tau entre ρ, acá hay un término que lo vamos a usar mucho en hidráulica. Es lo que yo les decía, ¿no? Velocidad de corte es igual a la raíz de la velocidad, perdón, del esfuerzo cortante entre ρ, ¿ya? Entonces, esto de acá vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser la velocidad de corte al cuadrado, ¿ya? Eso es lo que quería llegar. Entonces acá tendría velocidad de corte al cuadrado, ¿ya? Ahora ustedes dirán, ¿y por qué le llaman velocidad de corte? Porque tiene unidades de velocidad. Saquen ustedes la raíz cuadrada de un esfuerzo cortante entre ρ, va a quedar metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, raíz cuadrada, metros sobre segundo. Pero no es una velocidad, es un término que se explica, ¿no? Bueno, acá va a quedar u estrella al cuadrado. Bueno, acá repartimos un poco, miren, ¿ah? U, acá podemos baja un U estrella y se queda un U estrella. Entonces, U estrella por Y, y este factor de acá, ustedes recuerdan, bueno, si no recuerdan se los voy a decir ahora, ¿ya? Mu entre ρ, eso también puede venir en la prueba de entrada, ¿ya? La viscosidad cinemática, nu, es igual a mu entre ρ, ¿ya? La viscosidad cinemática, nu, es igual a mu entre ρ. Entonces aquí va a quedar, bueno, acá me quedo un U estrella baja, ¿no? Luego quedaría un U estrella, sería U estrella por Y entre nu, va a quedar así, ¿no? U entre U estrella es igual a U estrella por Y entre viscosidad cinemática. Y esto se cumple cuando Y es menor a delta prima, ¿no? Que sería ese espesor de la capa laminar que yo les decía. Ahora, esta relación entre U e Y es lineal en esa capa, ¿no? Y esta relación es válida hasta cuando U estrella por Y entre nu es aproximadamente 5, ¿no? Entonces, la capa límite, el espesor de esa capa límite va a ser bueno, va a ser este, pues.
La capa límite va a ser este. El espesor de la capa límite delta prima va a ser igual a 5 nu entre U estrella, ¿ya? Y hasta ahí el flujo va a ser laminar. Pero ¿qué pasa arriba de ese flujo laminar, no? ¿Qué pasa arriba? Bueno, ¿se acuerdan que acá teníamos el esfuerzo cortante aparente, ¿no es cierto? Que era tau sub t igual a rho por L cuadrado derivada diferencial de U con respecto a Y cuadrado, ¿no es cierto? Ya, entonces, en el traslape entre la capa zona laminar y la zona turbulenta, se asume que el esfuerzo cortante es igual, que es constante, ¿no? Y aproximadamente igual al esfuerzo cortante en la pared. Entonces acá tenemos que tau sub 0 es igual a rho por L cuadrado derivada de U con respecto a Y cuadrado, ¿no? Entonces se asume proporcionalidad. Este L, esta longitud de mezcla, se asume que es proporcional a Y. Entonces se pone un factor kappa por Y, y al sustituirse tiene que tau sub 0 es igual a rho por kappa por Y, ¿no? Acá este rho pasa al otro miembro y quedaría tau sub 0 entre rho es igual a k por I cuadrado, derivado con respecto a Y al cuadrado, y al extraer la raíz cuadrada, miren, se saca la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de tau sub 0 entre rho es U estrella. U estrella es igual a k por Y, por derivado con respecto a Y, y nos va a quedar diferencial de U con respecto a U es igual a 1 entre capa diferencial de Y con respecto a Y. Este integral es un logaritmo, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Ya, entonces miren, recapitulando. Tau sub 0, sub t de igual a rho por L cuadrado diferencial de con respecto a Y. Estamos asumiendo que L es proporcional a Y. Y es la distancia medida desde el fondo, ¿ya? Esa longitud de mezcla es proporcional a Y, entonces vamos a ponerle un factor kappa adelante, ¿ya? Al sustituir va a quedar que L es igual a kappa por Y, entonces acá va a quedar kappa por Y al cuadrado, acá rho. Ese rho pasa al miembro de la izquierda, quedaría tau sub 0 entre rho. Entonces va a quedar tau sub 0 entre rho, k por Y cuadrado, derivado con respecto a Y al cuadrado. Extraigo la raíz cuadrada en ambos miembros, y me queda raíz de tau sub 0 entre rho. Y acá me va a quedar, pues, kappa por Y por derivada de U con respecto a Y. ¿Correcto? Entonces, ¿pero qué cosa? Raíz de tau sub 0 entre rho es igual a U estrella. Entonces, al simplificar y cambiar, quedaría diferencial de U con respecto de U estrella, pasa este miembro, este es U estrella, y este sería igual a 1 entre kappa por, bueno, este sube, este denominador, diferencial de Y, y este Y baja, ¿no? Entonces aquí va a quedar la integral de un logaritmo, ¿no? Vamos a ver. Entonces miren, va a quedar U entre U estrella es igual a 1 entre kappa, logaritmo natural de Y más una constante. Pero bueno, y la constante la puedes expresar como quiera, ¿no? 5 puede ser la raíz cuadrada de 25. Y si es logaritmo, yo puedo decir que un 3 es igual al logaritmo en base de 10 de 1000, ¿no es cierto? Ya pues acá igual. Acá yo puedo poner que esta constante es menos 1 entre kappa por logaritmo natural de Y. Entonces me va a quedar U entre U estrella es igual a 1 entre kappa logaritmo natural de Y entre Y sub 0. Y acá entonces esta sería la velocidad a una distancia Y, ¿no? Y este sería la velocidad de corte, raíz cuadrada de tau sub 0 entre rho. Ahora, yo les había dicho que la teoría se debe corroborar con mediciones. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando uno va a campo con un correntómetro que mide la velocidad en un punto, ¿no? y uno hace grafica la curva de velocidad versus altura, resulta que sí, efectivamente es logarítmica. Y kappa en aguas claras es aproximadamente igual a 0.4. O sea, este valor de kappa de acá es aproximadamente 0.4 y la distribución de velocidades es efectivamente logarítmica. ¿Está bien? Entonces, bueno, otra deducción que tenemos acá, miren. Acá estamos viendo que el esfuerzo cortante
sea, miren, acá teníamos esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Y acá estamos viendo que el esfuerzo cortante, o en todo caso, bueno, acá tenemos U estrella, ¿no es cierto? Este U estrella es tau sub 0 raíz de tau sub 0 entre rho, ¿no? Entonces, acá tenemos U de raíz de tau sub 0 entre rho. Este es igual, bueno, a una bueno, 1 entre capa, logaritmo natural. Ahora, si yo elevo al cuadrado, ¿no? Quedaría, esto quedaría pues su cuadrado, ¿no es cierto? Acá quedaría tau sub 0, y acá quedaría rho. Y eso, bueno, digamos que ese es un valor por acá, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Que yo paso esto acá, y queda pues que tau sub 0 es proporcional a rho por u cuadrado, ¿no? El esfuerzo, eso nos queda a nosotros, que el esfuerzo cortante es proporcional a rho por la velocidad al cuadrado. Ya, ese resultado lo vamos a usar. Miren, acá, en canales, esta fórmula se aplica muy bien, y ya después, cuando veamos el tema de canales, en la segunda parte del curso, vamos a ver que existe pues una buena correlación, ¿no? Una relación logarítmica casi perfecta cuando se ven estas mediciones. ¿Ok? No sé si tiene alguna pregunta. No sé si tiene alguna pregunta respecto a lo que acabamos de exponer. Bueno, voy a aprovechar un poco para tomar lista a los alumnos que están faltando, tomarles lista. Bueno, voy a ponerla en pantalla. Voy a poner en pantalla la lista para que ustedes estén atentos. Creo que solamente faltan 10. Completamente. Es la segunda llamada. Solamente voy a llamar a los que no, le voy a compartir pantalla. Solamente voy a llamar a los que no estuvieron presentes la primera vez que hice llamado, ¿ya? Bueno, el tema de hoy ustedes han visto es introducción al curso y flujo turbulento con conductos cerrados, que ya lo estamos viendo, ¿no? A ver, señor Johnny Barbarán, ¿quién está presente? Señor Johnny Barbarán. Señorita Adriana Bravo Latorre. Señorita Adriana Bravo. Pueden contestar por el chat, o si no yo voy a verificar eso también. Señor Enzo Cárdenas Antón. Señor Ángel Contreras Aguilar. Señorita Mayra Guerrero Encarnación. Señor William Sanjo Calcina. William Sanjo Calcina. Señor Miguel Justiniano Buiza. Presente, ingeniero. Gracias. Señor Marco Montesauris. Marco Montes, ¿no? Señor Germán Portela Herrera. Germán Portela. Joseph Sánchez Mendoza. Presente, ingeniero Sánchez. Gracias. Señor Stephanie Soto Oguazonco. Señor Stephanie Soto. Ahí está.
señor Gian Tomás Solís. Señor Álvaro Vargas. Solís, Tomás, ¿no? Sí. Ok. Señor Álvaro Vargas. Señor Vargas. Álvaro Vargas. Señor Oscar Vergara Medina. Señor Oscar. Señor José Villarreal. Señor Nicolás Villegas. Presente, ingeniero. Gracias. Ingeniero Guerrero. Ah, ok, señorita Mayra Guerrero. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Ya, muy bien. Ahora sí. Ok. Bueno, ya después vengo a marcar mi salida. Bien, entonces, ese es el... Bueno, todavía seguimos, estamos entrando pues ya al tema de este ciclo que es este flujo turbulento en conductos cerrados, y después vamos a ver flujo turbulento en conductos abiertos cuando vemos la parte de canales, ¿no? Y bueno, pues, miren, yo entiendo que a veces, bueno, uno también ha sido alumno, ¿no? Uno se puede distraer por el motivo que sea, ¿no? De repente yo dije algo y no presto atención porque, bueno, pues de repente en su casa, ahora en esta situación, de repente viene el perro, ¿no? Le empieza a fastidiar, o la mascota, ¿no? O alguien los llama, o hay ruido y se distrajeron, pues. Entonces, no hay problema. Yo digo, bueno, repito lo que acabo de decir, de repente no lo expliqué bien y repasamos, ¿no? Entonces la idea es que ustedes tengan confianza en preguntar, ¿no? Y poco a poco, miren, cuando ustedes ya trabajan ¿no? en la vida profesional, ustedes van a tener que hablar, porque van a tener que, seguramente van a trabajar, o lo más probable es que la mayoría de ustedes trabaje para la industria de la construcción o para la consultoría especializada, muy especializada, ¿no? Porque la UNI salen chicos bien preparados y con ganas de estudiar y aprender, ¿no? Porque uno siempre aprende. Entonces ustedes van a tener pues, que exponer, van a tener que exponer sus resultados, van a tener que decir qué fue lo que hicieron, ¿no? Y tienen que hablar, pues. Tienen que expresarse, ¿no? Y ya, pues, a un profesor nunca se va a enojar porque ustedes bueno, un buen profesor, uno que no se va a enojar porque ustedes pregunten, más bien va a estar contento de que tengan interés, ¿no? Entonces, tengan confianza nomás en preguntar porque yo no me voy a enojar, ¿no? De repente, como les digo, y es más, hay personas muy inteligentes, pero que se distraen fácilmente. Es una condición neurológica, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean inteligentes, sino que entonces les cuesta tomar concentración. Y trato pues de poner, bueno, de irles explicando poco a poco, ¿no? Y es más, si se descuidan, también de repente ustedes pueden repasar el video, ¿no? Esa es la ventaja que hay ahora, que ustedes pueden ir al video y repasar lo que se ha hecho en clase. Ah, me distraje. Pero si ustedes me preguntan en clase, mejor todavía, ¿no? Entonces, yo quiero que tengan confianza nomás, porque estudiar en estas condiciones, miren, es difícil, pero ya hemos pasado un ciclo, ¿no? Y el ciclo pasado les ha ido bien a los estudiantes. Bueno, evidentemente siempre hay gente que lamentablemente va a desaprobar, ¿no? Pero fueron pocos, ¿no? Más o menos los mismos la misma cantidad que desaprueban todos los ciclos, ¿no? Pero, como les digo, o sea, aparentemente las cifras son muy altas, pero parece que hay una serie de alumnos que quizás tienen algún tipo de problema, ¿no? Sabe Dios, y bueno, dejan de dar prácticas, ya no vienen más porque tienen problemas de salud, porque tienen algún problema financiero, ¿no? ¿No? Pasa algo en su casa, nadie está libre de que, ¿no? Entonces, pero los que estudian, los que vienen a clases, digamos, de manera regular, este, de verdad, sí les va bien, ¿no? Entonces ustedes, eso es lo que yo quiero, ¿no? Que ustedes aprendan bien y eso se refleje en sus notas. Bueno, solamente hago esa salvedad porque de repente dicen, no, voy a preguntar, el profesor se va a enojar. ¿Y por qué me voy a enojar? Si mi deber es responderle, ¿no? Bueno, entonces seguimos.
Ok. Entonces, ya acá llegamos a este punto. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa en conductos cerrados. Ya estamos entrando más al tema de tuberías, ¿ok? Como les digo, cualquier momento quieren, o bueno, me pasan la voz nomás y yo respondo, ¿ya? Bueno, como ustedes pueden ver, yo he tratado de ser lo más didáctico posible, pero en todo caso, si es lo que no se entiende, también me preguntan nomás, ¿no es cierto? Ok, entonces vamos a ver. Bien, entonces acá tengo dos secciones, sección 1 y sección 2, ¿no? En estas, bueno, vamos a ver, miren, cuando ustedes tienen un problema grande hay que descomponerlo en partes para poder analizarlo, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo esta sección 1, y acá hay una presión 1 ejercida sobre esta área. Acá estamos asumiendo que el conducto es de sección constante, por si acaso, ¿no? Un caso sencillo. Conducto de sección constante, presión 1 por área. Y acá tengo la presión 2 por área, ¿no? En la sección 2. ¿Qué otras fuerzas tengo acá? Tengo el peso propio de toda esta tubería, ¿no? De esa parte de la tubería, ¿no? Entonces sería igual allá. Acá tengo esa tubería, ¿no? Acá tengo la tubería. Y esa tubería tiene un área. Y tiene una longitud. El área por la longitud da un volumen. El área por la longitud, el volumen multiplicado por gamma les da un peso, que sería, bueno, el peso de esta sección de control, ¿no es cierto? Entonces sería el peso por el seno de teta es la componente de la dirección que estamos estudiando, ¿ya? Y bueno, la otra componente sería gamma por A, por la longitud, o sea, gamma por el volumen por el coseno de teta, ¿ya? Ahora, aquí va a haber un esfuerzo cortante que se va a poner al movimiento que es tau sub 0 por L por P. Ahora, ese tau sub 0 por L por P va a ser tau sub 0 por L por P va a ser un esfuerzo cortante aplicado sobre la superficie interna de la tubería, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita, pero eso es el perímetro, que es como que, imagínense una lata cilíndrica, ¿no? Una lata cilíndrica. Ustedes la abren, o sea, la cortan por una parte, ¿no? Longitudinalmente la cortan y luego la abren. La abren, entonces serían el perímetro, sería una longitud, y la longitud, o sea, el perímetro sería como el ancho, y la longitud sería como el largo. Entonces, largo por ancho, perímetro por longitud les da un área. Y se multiplica por la fuerza cortante les da el esfuerzo cortante que se pone. Ahora, ojo, acá se va a aplicar la ecuación de conservación de la energía y de momento, ¿no? El caudal es constante, o sea, la derivada de Q con respecto al tiempo es igual a 0. Yo les he dicho que este curso nosotros vamos a ver flujo permanente, ¿no? No vamos a ver flujo no permanente. ¿Y qué pasa si queremos ver flujo no permanente? Bueno, es un curso de 4 meses más, ¿no? Y si lo hacemos en un curso de 8 meses, lo hacemos en 4 meses, por más que sean inteligentes, de por sí ya los conceptos no son tan fáciles, ¿no? Bueno, entonces la aceleración pues es igual a 0, ¿no? La derivada de v con respecto al tiempo, siendo la sección constante, es igual a 0, ¿ya? Y si la aceleración es 0, las fuerzas se equilibran, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Tenemos la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración, ¿ya? Bueno, acá tenemos que el volumen es área por longitud, eso ya lo hemos visto. El peso es igual a gamma por volumen, ¿no? Entonces, ya, entonces miren, ¿ah? La sumatoria de fuerzas, como no hay aceleración, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿ya? Ustedes se acuerdan que había una presión 1 por área, ¿no es cierto? En la sección 1. Y luego se opone, porque estamos diciendo que en la dirección del flujo es positivo, ¿no?
Presión 1 por área es una fuerza, menos la presión 2 por el área es otra fuerza de presión. Luego tenemos la componente del peso en la dirección del flujo, que sería más gamma por A por L por el seno de teta, ¿no es cierto? Menos el esfuerzo. Ahora miren, el esfuerzo cortante, es justo lo que yo les decía. Imagínense que es una lata de, no sé, pues de leche Gloria, por ejemplo, ¿no? Un cilindro. Ustedes lo cortan y lo abren. Miren, lo cortan y lo abren. Acá estamos mostrando el cilindro cortado y abierto. Entonces, el perímetro va a ser este ancho y la longitud va a ser este largo. Entonces, el perímetro por la longitud les da un área. Y tau sub 0 por esta área les da una fuerza que se opone al flujo, ¿no es cierto? ¿Es correcto? ¿Está bien? Y entonces acá tendríamos que P sub 1 menos P sub 2 por área, más gamma por área por longitud, por el seno de teta, menos tau sub 0 por L por P, es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. La velocidad es constante, el caudal es constante, ¿ok? Entonces miren, ahora otra cosa, ¿no? A ver. Ya miren, acá tenemos Z1 y Z2, ¿ya? Y acá tenemos el ángulo θ, ¿no es cierto? Ya, entonces, miren, el seno de este ángulo es igual a ¿qué? Es igual a cateto opuesto, Z1 menos Z2, ¿no es cierto? Sobre hipotenusa, que es L, ¿no es cierto? Ya, entonces acá, seno del ángulo θ es igual a Z1 menos Z2 entre L. Entonces, yo reemplazo Z1 menos Z2 entre L y se cancela el L, ¿no? L por el seno de θ es igual a Z1 por Z2, ¿no? L por el seno de θ es igual a Z1 por Z2. Entonces, yo reemplazo L Z1 menos Z2, L seno de θ y me quedaría Z1 menos Z2, y luego divido todo entre gamma por área, ¿no? Entonces acá quedaría P sub 1 menos P sub 2 entre gamma, más Z1 menos Z2, ¿no? Porque acá sería el gamma por área, y acá quedaría, ese sería igual a tau sub 0 por L por P entre gamma por A. ¿Ya? No sé si acá hay algún, ¿se ha entendido bien esta parte? ¿Sí? Sí, ingeniero, todo claro. Ok, muy bien, excelente. Entonces yo divido, quedaría P sub 1 menos P sub 2 entre gamma más Z1 menos Z2 es igual a tau sub 0 por L por P entre gamma por A. Esta es la ecuación 2, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que tau sub 0 es proporcional a la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Ya hemos visto eso justo en anteriores láminas. ¿Ya? Entonces miren, ¿ah? Ahora miren, ¿ah? Comparen. A ver, algo. ¿No? Allá. Hay otra. Entonces miren, acá vamos a ver la ecuación de la energía. ¿Ya? La ecuación de la energía sería P sub 1 entre gamma más B sub 1 al cuadrado entre 2G más Z1. ¿Se acuerdan? Este es Bernoulli. Ustedes lo han visto en fluidos 1 y lo acabamos de ver también, ¿no? Es igual a P sub 2 entre gamma más B sub 2 al cuadrado entre 2G más Z2 más las pérdidas entre 1 y 2. ¿Ya? Ahora miren, ¿ah? Si el caudal es constante, la velocidad 1, si el caudal es constante, la tubería es de sección constante, entonces el área 1 es igual al área 2. Entonces, caudal entre área 1 es igual a velocidad 1, este es igual a caudal entre área 2 es igual a velocidad 2. ¿Correcto? Entonces, velocidad 1 es igual a velocidad 2, entonces se cancelan B1 y B2 y resulta en las pérdidas entre 1 y 2 son iguales a P sub 1 menos P sub 2 entre gamma más Z1 menos Z2. ¿No? Como digo, ese es Bernoulli. ¿Se acuerdan, no? La carga de velocidad Z más P sub 1 entre gamma más P sub 1 al cuadrado entre 2G es igual a la carga en la sección 2, que sería Z2 más P sub 2 entre gamma más P sub 2 al cuadrado entre 2G más las pérdidas entre 1 y 2. Si el caudal es constante, esta velocidad 1 es igual a velocidad 2 y se cancelan. Estas dos se cancelan, ¿no? Estas dos se cancelan, porque las velocidades son iguales porque el caudal es constante y el área es constante. Y me quedaría pues que las pérdidas entre unidas van a ser igual a P sub 1 menos P sub 2 entre gamma, ¿no? Más Z1 menos Z2.
¿Ok? Ahora mire, pero miren, comparen pérdidas entre 1 y 2, P sub 1 menos, entre gamma más Z1 menos Z2. ¿No? Y acá tenemos P sub 1 menos P sub 2 entre gamma más Z1 menos Z2. ¿Se acuerdan de la propiedad transitiva, no? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, ¿no? ¿Se acuerdan? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Entonces, las pérdidas son iguales a P sub 1 menos P sub 2 entre gamma más Z1 menos Z2. Y eso a su vez es igual a tau sub 0 por LP entre gamma A. Entonces, las pérdidas entre 1 y 2 son iguales a tau sub 0 por LP entre gamma A, ¿no? Ya sabemos cuánto valen pues las pérdidas, ¿no? Y eso le vamos a llamar H sub F, pérdidas por fricción, ¿no? Bueno, H es como una, le habíamos llamado H mayúscula a la carga, esta sería justamente la pérdida, ¿no? Entre 1 y 2 es igual a tau sub 0 por L por P entre gamma por A. Pero miren, acá vamos a reemplazar tau sub 0. ¿Se acuerdan que tau sub 0 es proporcional a ρ por B cuadrado? Bueno, acá lo podemos reemplazar por ρ por B cuadrado y por una constante que sería lambda entre 2. ¿Por qué ahora lo reemplazamos por lambda entre 2? Bueno, es un reemplazo de cambio de variable, pero es proporcional a ρ por B cuadrado, lambda entre 2. Entonces acá quedaría ρ B cuadrado entre 2, ¿ya? Pero además, ustedes recuerdan que gamma, gamma de acá, es igual a ρ por G, ¿no? Ese es igual a ρ por G, porque es el peso específico. ρ por G. Entonces, acá se va a cancelar se va a cancelar con ρ, ¿no es cierto? Se va a cancelar. Y además, yo voy a reemplazar este lambda por un factor que se va a llamar, bueno, f entre 4, ¿no? ¿Ya? Ahora, R, ya, ok. Este sería A entre P, ¿no? Acá está quedando un factor, y lo vamos a definir y que, bueno, nos va a acompañar a lo largo del curso, sobre todo en la parte de canales. Yo bajo este P acá, ¿no? Voy a hacer este perímetro, lo bajo acá, sería área entre perímetro. Ese factor área entre perímetro, el cociente área entre perímetro, se va a llamar radio hidráulico. ¿Ya? Y ese ya va a ser parte de su léxico técnico, ¿no? En hidráulica. Radio hidráulico. ¿Qué cosa es el radio hidráulico? Es el cociente del área entre el perímetro. ¿Ya? Cociente área entre perímetro. Y entonces acá queda el radio hidráulico. Y acá lambda lo voy a cambiar por un factor que se va a llamar F entre 4. ¿Ya? F es el factor de fricción, que después vamos a ver de qué depende. ¿Ya? Entonces, ahora, ya bueno, R es el radio hidráulico. Entonces, acá te quedaría F entre 4, ¿ya? F entre 4, L entre R, B cuadrado entre 2G. Eso sirve para cualquier forma. Pero bueno, en el curso nosotros vamos a tratar generalmente con tuberías circulares, que son las que se venden comercialmente. ¿Cuánto es el área de en función del diámetro? ¿Cuánto vale el área interna de un conducto? Pi por diámetro interno al cuadrado entre 4, ¿no es cierto? ¿Ya? Pi por D cuadrado entre 4. ¿Y el perímetro cuánto vale? Pi por D. Yo divido pi por D al cuadrado entre 4, entre pi por D, ¿cuánto me da? D cuartos. Entonces yo reemplazo D cuartos acá, miren, y claro, por eso es que lambda es igual a F entre 4, ¿no? Porque acá tengo F entre 4, y acá tendría D entre 4. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta ecuación? Allá. Bueno, F entre D entre 4, ¿ya? Bueno, voy a hacer un paréntesis, porque esto también se aplica para otro tipo de casos, ¿ya? Voy a hacer un paréntesis. Miren, si definimos S como la pendiente de la línea de energía, ¿ya? Va a ser H sub F entre L por lambda R B cuadrado entre 2G, ¿ya? Y si resolvemos para B chica, va a quedar, acá tendría H sub F sería, yo divido H sub F entre L, ¿no?
O sea, H sub F, que está acá, lo divido entre L y me va a quedar lambda entre R, B cuadrado entre 2G. Entonces, yo despejo la velocidad y queda raíz de 2G entre lambda por raíz de R por S. Entonces, C es el coeficiente de Chesi, ¿ya? Por raíz de R por S. Después vamos a volver a este coeficiente de Chesi cuando veamos la parte de canales, pero un tema que entonces quisiera darles es que las ecuaciones que sirven para canales también sirven para tuberías porque son, en cierto modo, universales. La deducción es similar. Pero ahora vamos a ver las particularidades que hay para tuberías y después, en unas 5 semanas más o 4 semanas más, vamos a ver las ecuaciones para canales. ¿Ok? Bueno, entonces acá nos estábamos quedando que H sub F es igual a F entre 4, L D entre 4, ¿no es cierto? F entre 4, entonces ¿qué va a quedar? La ecuación de Darcy-Weisbach. H sub F es igual a F L entre D, B cuadrado entre 2G. Bueno, esta fórmula, junto con la de Hassen y Williams y la de Manning, son aquellas que cualquier ingeniero, después que pasen años, y así no se dedica al hidráulico, se tiene que acordar. O sea, esta es la ecuación de Darcy-Weisbach. Y ustedes hemos visto que la hemos deducido, no empíricamente, la hemos deducido racionalmente, mediante las leyes de la física, ¿no es cierto? La ecuación de la conservación de la energía y la conservación de momentos. Se la hemos deducido racionalmente. ¿Por qué lleva Darcy-Weisbach? ¿Ese es el apellido compuesto de un señor? No. Lo que pasa es que eh, tanto eh, ¿no? tanto en Francia como en Alemania, estos investigadores estuvieron trabajando más o menos a la par, ¿no? Y dijeron esta forma, entonces se les da crédito a los dos, ¿no? Porque es lo correcto. En la fórmula de Hassen y Williams sí son dos personas que estuvieron trabajando juntas, ¿no? Porque es Hassen y Williams, ¿no? Por eso no lleva el... Bueno, entonces esa sería este, esa sería pues la... Siempre, ¿no? Ya, está bien. Bueno, entonces, bueno, yo siempre voy un poco cambiando, lo que yo les pongo después es como, les agrego una figurita o algo que esté faltando, ¿no? A veces cuando uno, siempre se puede mejorar las clases. Ya miren, entonces, ya, vamos a ver de qué depende el coeficiente de fricción para flujos laminares y turbulentos. ¿Ya? Y mañana vamos a recapitular esto, ¿no? A ver, ustedes recuerdan, hace un momento, que había un factor F, ¿no es cierto? FL entre D, B cuadrado entre 2G, ¿ya? En el flujo laminar, el número de Reynolds es bajo, es menor a 2000, y se acepta que, bueno, quizás hasta 4000 pueda ser considerado laminar, y todo el flujo de la tubería es laminar, ¿ya? Entonces, para el cálculo del coeficiente de fricción se utiliza F es igual a 64 entre R. ¿De dónde salió este valor? Experimentalmente. O sea, se tomó pues la pérdida de carga, que como les digo, puede ser la diferencia entre dos piezómetros, entre las alturas, entre los niveles, entre las cotas de dos piezómetros, la longitud, ¿no? El diámetro, la velocidad, que sería caudal entre área interna, y de ahí se saca F. Luego se plotea versus el Reynolds y sale pues una línea, eh, bueno, en un gráfico log-log sale recta, ¿no? Sale recta. Y bueno, Reynolds es, ustedes saben que Reynolds es velocidad por diámetro interno entre viscosidad cinemática. ¿Ok? Luego en un flujo turbulento. Bueno, no sé, la clase creo que la podemos dejar ahí. No sé si ya se cansaron o continúo. Yo puedo continuar, ¿ah? Pero ¿con qué les parece? ¿Unos minutos más? ¿Sí? ¿Siguen ahí?
Sí, ingeniero, unos minutos más, creo. Ya está bien, perfecto. Entonces continuamos, ¿ok? Entonces estábamos diciendo que en el flujo laminar el número de Reynolds es bajo, es menor a 2000, y bueno, se acepta que hasta 4000 es más o menos laminar. Entonces todo el flujo de la tubería es laminar, y bueno, el cálculo, bueno, ustedes han visto, ¿no? Como les decía, se plotea en un gráfico log F para Reynolds, y le sale una recta, bueno, descendente, ¿no? Y ahí se saca el factor 64. Ahora, cuando el flujo es turbulento, se pueden presentar dos situaciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de este factor delta, que era la capa laminar, y que se calculaba, bueno, en base al esfuerzo cortante, entre rho, ¿no? El número a la viscosidad y a la densidad? Bueno, entonces, esta capa laminar, si es mayor, si cubre la altura de rugosidad, que le vamos a llamar épsilon, que serían, digamos que sería como el promedio de estos picos, pero esa es una simplificación un poquito, porque esta rugosidad depende de una serie de cosas, ¿no? Depende de la disposición de las micro rugosidades, en fin. ¿Ya? Pero supongamos, para fines ilustrativos, que es como una altura, finalmente a eso equivale, y ese delta es mayor que épsilon, entonces el flujo es hidráulicamente liso. Cuando la capa laminar cubre completamente esta rugosidad, ¿no? Por eso que es liso, la cubren, como, ¿no? Y luego, el flujo es hidráulicamente rugoso cuando épsilon, la rugosidad es mayor, penetra la capa laminar, ¿correcto? Penetra la capa laminar. Entonces, con el flujo hidráulicamente liso, la capa laminar, bueno, delta, es mayor que la rugosidad épsilon y la cubre, ¿no? Bueno, y esto se ha deducido experimentalmente, ¿no? En este caso, tanto el número de Reynolds como la rugosidad relativa influyen. Entonces, acá se forma una ecuación implícita, miren, implícita. ¿Por qué? Porque 1 entre raíz de f es igual a menos 0.86, épsilon entre 3.7 más 2.57 Reynolds por raíz de f. Oye, pero acá está raíz de f y acá está raíz de f. Por eso que es implícita. Porque esta deducción hay que hacer iteraciones, bueno, después para hallarla. Ahora, hay una fórmula que reemplaza esta y reemplaza la que les vamos a presentar a continuación para el siguiente caso. Pero bueno, esta fue la deducción que hicieron, pues, Colebrook, ¿no? Y una serie de Nikuradse, Colebrook y una serie de investigadores, ¿no? Esta es la fórmula de Colebrook-White, en base a resultados de Colebrook-White y Nikuradse, ¿no? Nikuradse fue un investigador que tamizó arena, ¿no? La colocó, bueno, de la mejor manera en las tuberías y asignó, bueno, rugosidades y vio cómo variaba la rugosidad en función del, ¿no? En función de cómo variaba el factor de fricción en función de la rugosidad, ¿no? Ahora, con el flujo hidráulicamente rugoso, miren, acá ustedes pueden ver que hay una dependencia del número de Reynolds, ¿no es cierto? Con el flujo hidráulicamente liso, la viscosidad influye todavía en ¿no? Influye bastante, la rugosidad, perdón, la viscosidad, influye a través del número de Reynolds, ¿no? Que contiene la viscosidad, velocidad por entre viscosidad. Cuando el flujo es muy turbulento, o sea, hidráulicamente rugoso, ya la capa laminar se hace cada vez más pequeña, ¿no? La capa laminar es pequeña en comparación a la rugosidad, o mejor dicho, la rugosidad es mayor a la capa laminar. Entonces, en ese caso, no hay Reynolds, pues, y esta es una ecuación explícita, ¿no? Porque yo digo, 1 entre raíz de f es igual a 1.14 menos 0.86 por logaritmo natural de yo puedo despejar directamente f. Más fácil, ¿no es cierto? Bueno. Y acá tenemos, miren, el ábaco de Moody, o diagrama de Moody. Acá está el flujo laminar, ¿no? Acá está la fórmula 64 entre R. Bueno, acá lo han puesto como R, ¿no? No como R. Y luego, bueno, es hasta 2000, lo ponen con una línea recta sólida. Y luego hasta 4000 lo ponen con una línea punteada. Acá hay una transición. Entonces, acá hay una zona en la que están los flujos hidráulicamente lisos. Acá le llaman smooth pipe, ¿no? Tuberías suaves o lisas. Y acá hay una división entre el flujo turbulento. Miren, ¿qué pasa?
cuando el flujo es... ¿Y qué son estos? Estas líneas corresponden a rugosidad relativa epsilon entre D. Rugosidad relativa 1 por 10 a la menos 5, ¿no? 5 por 10 a la menos 5, 1 por 10 a la menos 4, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno se corresponde a rugosidad relativa. Entonces, cuando el flujo es irradiante rugoso, no depende de Reynolds, ¿se dan cuenta? Entonces, acá simplemente trazan una línea recta para punto 0,15 y les da un factor de punto 0,46, no, sí pues, ¿no? 0,46 más o menos. Ese es un poco alto realmente, ¿no? Cuando es punto 0,2, trazan una recta y les da punto 0,25 más o menos. Bueno, entonces, bueno, mañana vamos a recapitular un poco esto, vamos a ver ejemplos. No sé si tienen alguna duda hasta este momento. No sé si tienen alguna duda, pregunta. O de repente en el chat. Ah, sí, Vargas Ávila. Déjame ver. Sí, un ratito. Un ratito nomás, déjeme ver. Sí, yo estoy viendo que, bueno, sí hay alumnos que están entrando a mi clase, bueno, uno me dijo que estaba todavía en proceso de matrícula, en fin. Eh, ¿Ya? Acá parece que Vargas. Está presente hace rato. Ah, bueno, y hay un... Sí, lo había marcado ya. Ya. Sí, sí, hay dos, ¿cómo se llama? Hay dos, compañeros de ustedes que... Hay uno que ya está inscrito, sí, está en ORCE, pero todavía no figura, no sé por qué en esa relación. Y luego hay otro señor que está, bueno, buscando su matrícula, ¿no? Entonces, hay otro señor que está buscando su matrícula, ¿no? Y ahorita voy a anotar sus nombres, pues, ¿no? Creo que no es el señor Elías y el señor Ceballos. Bueno, el señor ya está escrito ya. Entonces, ya no se preocupen, voy a anotar que están asistiendo. Si en algún momento hay que regularizar eso, lo regularizamos, pero bueno, para mí, yo ya sé que están viniendo, ¿no? Y más bien aprovechando que al inicio del ciclo están todos los alumnos del curso, solamente les quiero invocar a que sigan viniendo, ¿no? Porque me parece que es más fácil que ustedes aprendan la clase con la ayuda del profesor, ¿no? El profesor, como les digo, es un facilitador. Hace que sea más fácil para que ustedes aprendan. No es tanto el que enseña, sino ustedes son los que aprenden con la guía del profesor. Por eso que se le llama ahora que es un facilitador, ¿no? El concepto está cambiando con el tiempo, y no es que nosotros dejemos de hacer clases, no, sino al revés, tenemos que hacer clases más didácticas para facilitar el proceso de aprendizaje de ustedes, pero ustedes son los que quieren aprender, ¿no? Y además ustedes están aprendiendo para tener pues una carrera con la que ustedes van a realizarse como seres humanos, ¿no? Van a dar su contribución al mundo. Y les gusta, ¿no? Porque el que entra a la uni no es porque, bueno, es fácil, mi papá paga, ¿no? Es el que se esfuerza y ingresa, ¿no? Entonces, y bueno, claro, evidentemente sus padres, su familia los ayuda porque igual cuestan las cosas, en fin. Pero el tema es que eh, ustedes quieren aprender y yo los voy a ayudar, ¿no? A que completen ese proceso, ese aprendizaje, ¿ya? Bueno, entonces, no, es una clase bastante intensa. Estamos con ustedes, ya les he mandado el syllabus. Ven que creo que falta algo más que lo vamos a hacer mañana. Pero estamos, de esa manera, pues ustedes pueden ver qué es lo que se está avanzando y qué es lo que estaría faltando, ¿no? Que, bueno, no va a hacer nada al final del ciclo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, consulta sobre el curso? Bueno, entonces, como les había dicho, el curso es
la calificación es G. Vamos a hacer un laboratorio que ustedes lo van a tener que hacer en sus propias casas. Lamentablemente el trabajo en grupo en estos ciclos podrán tener que hacerlo en forma remota posiblemente. No vamos a alentar de ninguna manera a que ustedes se reúnan físicamente porque eso puede poner en peligro a ustedes y a sus familias. Entonces tenemos que mostrar nuevas maneras de aprender, ¿no? Estudiar, reunirse, que es lo que estamos haciendo también los profesores, ¿no? Ahorita estamos trabajando, por ejemplo, tenemos reuniones sobre tesis, tenemos sustentaciones de tesis, tenemos reuniones de trabajo de la comisión de grados y títulos, tenemos conferencias, ¿no? Todo es virtual y funciona, ¿no? Como les digo, ya hay una experiencia del ciclo anterior, evidentemente nada es perfecto, pero este ciclo lo estamos mejorando, ¿no? Y con la ayuda de ustedes también, ¿no? Entonces, bueno, por hoy me despido, ya nos vemos mañana. Entren por favor a este cuestionario para que ustedes vean cómo funciona el aula virtual, ¿ya? Y bueno, ya nos estamos comunicando, ¿ok? Bueno, que les vaya bien, hasta luego. Gracias por su atención. Saludos, Estamos ingeniero, viendo gracias. mañana. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Que vaya muy bien, cuídense. Hasta luego, ingeniero. Saludos, ingeniero, gracias. Entonces voy a dejar de grabar hasta mañana.